El Partido de la Liberación Dominicana, que es la segunda fuerza política de importancia en el país, está en una situación cada vez más delicada. Muy delicada. Tiene un presidente que no puede optar por ninguna candidatura, porque la Constitución de la República se lo impide. Ya Danilo Medina fue candidato a la presidencia de la República en 2 ocasiones, agotó 2 periodos y de acuerdo con nuestra Constitución, usted tiene derecho a un mandato, la posibilidad de un segundo y nunca más. Es el modelo norteamericano que se adoptó en nuestro país. Bien, con Danilo Medina descartado y sin un liderazgo sólido, porque Danilo es el presidente del partido, pero tú no puedes creer que él es un líder, porque no tiene las condiciones de un líder. Estos señores decían que él era un gran estratega, sin embargo él demostró que tampoco es un estratega. Ahora bien, el PLD se dividió. Leonel Fernández cogió un camino que sí tenía condiciones de liderazgo, se fue, creó la Fuerza del Pueblo y Danilo se quedó solo, fuera del poder. Porque el liderazgo que tenía se lo daba, no su condición personal, se lo daba el Estado. Así como él dijo en una ocasión que el Estado lo había vencido, ese mismo Estado fue el que le permitió tener el control del partido, como lo tuvo durante 2 periodos de gobierno. Fuera del gobierno, con el partido requebrajándose cada día más, escoge un candidato, al peor de los candidatos. Escoge a Abel Martínez, que era el peor. Margarita Cedeño queda fuera, a tal punto de que ya nadie la recuerda, a tal punto que ni siquiera aparece ninguna de las encuestas. Francisco Domínguez Brito desapareció del escenario. Usted no lo ve por ningún lado. Gonzalo Castillo se alejó él mismo de la política y del partido. E incluso está sometido a la justicia. Como ustedes pueden ver, ahí se ha ido produciendo una debacle. También escogieron como candidato, como jefe de campaña, a un hombre de la experiencia, de la estatura política de Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, que acaba de renunciar. Me dicen que hubo muchos problemas entre el candidato, el equipo del candidato, incluso se menciona a Andrés Navarro como parte de ese esquema de que nadie sabía quién mandaba, si era Francisco o era Andrés Navarro. Y por el otro, mucha gente renunciando, juramentándose o en la Fuerza del Pueblo o en el PRM. De tal modo que el candidato a la presidencia, también monotemático, sin arraigo, sin condiciones culturales ni políticas, esa candidatura no crece, se estancó, llegó a su techo. Yo he dicho, lo dije ayer, que lo mejor que puede hacer Abel Martínez es renunciar a la candidatura presidencial y permitir que el partido escoja a una persona que tenga las condiciones. Porque obviamente Abel Martínez no tiene condiciones, no tiene formación política, no tiene arraigo, raíz, no concita ni odio, no concita esperanza, no concita nada. Abel Martínez es como un merengue sin letra. Y que con él el PLD no va a ningún sitio. Entiéndanlo de una vez y por todas. Danilo se equivocó
o las bases del partido se equivocaron al escoger a Abel Martínez como su candidato a la presidencia de la República. Y eso, que la campaña no ha comenzado, que no le han sacado todavía parte del pasado, de su pasado. Hipólito Mejía lo advirtió, no sé si ustedes lo recuerdan. Cuando salga todo eso a flote, cuando comience la campaña de verdad, que le empiecen a sacar los trapitos al sol, ustedes verán si es que es necesario. Yo no creo que sea necesario, porque esa candidatura se derrumbó ya. Y yo creo que el PLD debe haber pensado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Ahí vienen las elecciones municipales, en donde todo parece indicar que a ellos no les va a ir bien. Y ni decir de la fuerza del pueblo, que no tiene la estructura, que no tiene la fuerza, que solo tiene a una persona, que es Leonel Fernández. Después usted mira, el secretario general de la fuerza del pueblo es Peñita, una persona que yo conozco bastante bien, que debería estar en su casa. Hace años que perdió la visión y yo siento que él ahí no es más que un parapete, como hay muchos otros que dan del PTD. Y la posibilidad de una alianza, yo la veo cada vez más lejana, aunque es muy necesaria para ellos, porque solo así podrían enfrentar con algún nivel de éxito al PRM y al presidente Abinader. Pero la situación del PLD hoy es muy, muy difícil. Y eso, que todavía no se ha puesto en marcha la campaña de la corrupción. Porque todo eso que está involucrado en corrupción, incluyendo el propio presidente Danilo Medina, es un acoso constante de la justicia hacia el PLD. Si usted le suma todos esos factores, todos esos elementos, se va a dar cuenta de que al final, yo creo que con el PLD va a pasar lo mismo que ocurrió con el Partido Reformista y con el Partido Revolucionario Dominicano, que no son más que siglas, pero que no tienen ninguna fuerza política, ninguna incidencia política. Uno en las manos de Miguel Vargas Maldonado, que hay incluso un movimiento interno en el PRD para un grupo apoyar al presidente Abinader y otro grupo apoyar a Leonel Fernández. Pero son grupos muy pequeños, que ya no tienen ningún valor electoral ni económico. Por eso yo digo, miren, es una pena que el PLD termine como parece que va a terminar. Porque Danilo, además de eso, está enfermo, tiene un cáncer de próstata, está en un tratamiento médico. Los médicos le han aconsejado, lo dijo él mismo, que se aleje de la política, porque el cáncer no quiere saber de estrés y la política genera mucho estrés. Si yo fuera Danilo Medina, le hiciera caso a los médicos, aléjese de la política, que ya tiene suficiente con sus hermanos presos, con su jefe de seguridad preso y con todos estos expedientes que lo señala usted directamente. Pero él mismo, Danilo, admite que en el PLD el 30% de su militancia está jugando doble cabeza. De su militancia, pero en el comité político y en el comité central también hay gente jugando dos cabezas. Con la fuerza del pueblo y con el PLD. Y dicen que van a votar por el PLD, por la fuerza del pueblo en unas elecciones, no por el PLD. Quiere decir, eso aleja más la candidatura de Abel. Si usted tiene 100 y en esos 100 hay 30 que dicen que no va a votar por usted, que hay 70. Y hay que ver si después
de esos 70, otra buena parte decide no votar por usted porque yo no voy a echar. Que es lo más probable, claro, frente a las pocas posibilidades que tienen de lograr un relativo éxito en las elecciones. Entonces, esa es la situación que tiene hoy día. Un líder o un dirigente o un presidente de partido que está casi fuera de la política, por razones de salud, por razones políticas. Y un candidato malo, porque Abel es un candidato malo. Y yo no sé cómo fue que pensaron en Abel Martínez para candidato a la presidencia de la República. Un hombre monotemático, que no sabe más que hablar del mismo tema, los haitianos. Y eso no es un tema de campaña, como para usted encabezar una campaña electoral exitosa. Porque si aquí hay alguien que está enfrentando el problema haitiano, ese es el presidente Luis Abinader. No con palabras, sino con hechos. Y el que no crea eso, solo tiene que irse a la frontera y ver lo que está pasando con el muro. Más la insistencia del presidente en los foros internacionales para que la comunidad internacional le preste atención al tema haitiano. Bueno, ahora, Leonel Fernández está muerto de risa con lo que está pasando en el PLD. Muerto de risa porque él cree que si se desplaza el PLD, si el PLD se convierte en nada, no hay otra figura ni otro partido que tenga la posibilidad de crecer. Él crece, él puede crecer sobre la base del debilitamiento del PLD. Él no le va a quitar votos al PRM, porque el PRM está en el poder y porque el PRM tiene un liderazgo bastante sólido en la figura del propio presidente de la República, Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch, el otro. Es decir, el PRM tiene una cantidad de hombres y mujeres que son parte del relevo político de la nación dominicana y del propio partido de gobierno. No solamente es Abinader, ni Hipólito, tiene a Carolina Mejía, tiene a Yayo San Lobatón, tiene al ministro de Turismo, ¿no? David Collado, tiene a Pacheco, el otro, es decir, muchísima gente que está ahí, que sí tiene condiciones y se ha labrado un liderazgo en la política dominicana. Eso no ocurre en los demás partidos. Pero mira, a mí, desde el momento mismo en que escogieron a Francisco Javier García como jefe de campaña de la candidatura de Abel Martínez, algo me creó sospecha. Porque Francisco Javier sabe más que tú y que yo de las debilidades del candidato Abel Martínez. Francisco, que hay que decirlo, ha sido un jefe de campaña exitoso, naturalmente, teniendo en sus manos la cartera del Estado Dominicano. Por supuesto, claro. Habría que ver ahora en esta campaña si él estaba dispuesto a que se develara, se descubriera que realmente no era tan gran estratega y jefe de campaña, que lo que había detrás de él era una riqueza abundante, recursos abundantes con los que él podía maniobrar para convencer a mucha gente. Entonces, pero además de eso, Juan, según informes que tengo, había un plan de un sector del PLD, entre los que estaba Francisco Javier García, de apoderarse de la candidatura de Abel Martínez, pero con el propósito de que éste no avanzara y poder concertar lo que ese grupo entiende que es la única salvación que tienen ellos, no el PLD, ellos como grupo, como individuos, como políticos, como la OTAN, de beneficiarse y encaramarse en el carro de Leonel Fernández para tratar de ver si pueden lograr algo, que le va a ser imposible, porque hay un sector del PLD que bajo ninguna circunstancia va a apoyar a Leonel Fernández, y ese sector lo encabeza Danilo Medina. Danilo prefiere cualquier cosa, menos que Leonel Fernández vuelva a la presidencia, porque si él hubiera querido que Leonel volviera, no permite que se le vaya.
en las elecciones pasadas, en el 2020, lo hubiera retenido y hubiera entrado en el juego que Leonel le planteó. 4 años yo, 4 años tú. Sin embargo, ¿qué hizo Danilo? No, trató de reformar, de modificar la Constitución para perpetuarse en el poder y quedarse modificando la Constitución 4 años más. Sí, aunque en la política, Giorgi, lo inverosímil, lo increíble, lo impensable, se hace posible, porque las coyunturas son las que determinan alianzas, los conflictos, las desuniones, porque como decía Ortega, el hombre es él y sus circunstancias. Y yo creo que lo que es inteligente en estos momentos es que ellos depongan determinadas actitudes y procuren un entendimiento. Pero tú sabes... Ahora, si las pasiones y los problemas personales son lo que determinan, entonces sí, es muy difícil un entendimiento, un acuerdo. Pero mira... Ahora, yo te digo a ti, es mejor arriba con presión que abajo con depresión. Sí. Pero te digo algo, claro. Te digo algo, Juan, analizándolo con frialdad, y me pasé este fin de semana en eso. Una alianza, un acuerdo electoral entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Lo primero es que el PLD, la Fuerza del Pueblo se traga al PLD. Ese sería el requiem eterno para el Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay otro aspecto que yo analicé. Si Leonel acepta aliarse, asociarse con ese sector, con ese PLD tan cuestionado en este momento, con muchos dirigentes en los tribunales y con los que faltan por ser llevados a los tribunales, Leonel está cargando, que ha logrado distanciarse, ¿no?, de ese escandaloso sistema mafioso corrupto del Partido de la Liberación Dominicana. Él ha tratado y ha logrado en parte distanciarse, o sea, poner distancia con ellos. Pero ¿qué va a pasar con eso? Que ese pueblo que votó en el 2020 sin tener ningún partido político contra el Partido de la Liberación Dominicana, precisamente por esa conducta delictiva, ese pueblo se va a cerrar filas detrás de Luis Abinader y su repostulación. Yo no tengo duda. Es más, lejos de perjudicar a Luis Abinader esa alianza, lo beneficia. Pero hay un problema. Esta no es una campaña por la presidencia de la República. En estos momentos, ni siquiera Luis Abinader le ha dicho a este pueblo, a este país, que él se va a repostular. Se ha mantenido en silencio. Ahora, las elecciones de febrero es lo que está ahí a la puerta. Elegir los alcaldes y los directores de los distritos municipales. Eso es. ¿Qué posibilidades hay de un entendimiento entre la oposición y el gobierno? Por un lado, muchos de los alcaldes del PLD han renunciado y se han ido al PRL. Y todavía hay otros que pretenden dar ese salto. Hay que ganar, ya lo decía Danilo Medina, estas elecciones son fundamentales. Lo dijo una vez y lo repitió ahora. Son fundamentales. El partido que logre ganar las elecciones municipales es casi seguro el triunfador de las elecciones presidenciales, congresuales y congresuales. Miren, ¿hay posibilidad de un entendimiento entre la Fuerza del Pueblo y el PLD? Habría que hacerlo por provincia y por distrito. Ya el PLD anunció su candidato para el municipio Santo Domingo Oeste, un rifero, ¿no? Es decir,
¿Qué tendría que hacer la Fuerza del Pueblo? Apoyar a un candidato del PLD. Y nos vamos a Santiago, donde Abel Martínez ya no puede ser candidato, porque usted no puede ser candidato a 2 cargos, es a la presidencia de la República. Sí. El PLD tiene que buscar un candidato, que no lo tiene en este momento. No es como aquí en Santo Domingo, que Carolina Mejía sí puede ser candidata, porque ella no está aspirando a ningún otro cargo. Si las encuestas y el presidente le dicen que ella tiene que ser la candidata a alcalde, tendrá que hacerlo, porque además ella es una mujer de partido, es la secretaria general de ese partido. Pero Abel Martínez no puede ser candidato, porque ya él es el candidato del PLD para la presidencia, a la presidencia de la República. O sea, había que buscar un candidato, que no lo tienen. La Fuerza del Pueblo sí tiene varios candidatos, varios, incluyendo al ex senador que era del PLD, Valentín. Pero tiene al otro, que por poco le gana a Abel. Yo creo que debe ser el candidato. ¿Cómo se llama? Que estuvo aquí, ha estado aquí en el programa varias veces. Bueno. El PRM sí tiene candidatos, varios candidatos. Bueno. Y después vamos a ver a quién vamos a colocar en Santo Domingo Oeste. Un partido y el otro. Cada quien tiene que llevar. Habría que coger uno. Y eso sí va a ser difícil. En cada municipio. En cada distrito municipal. Habría que hacer un acuerdo demasiado grande. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que no va a negociar su posición. Mucha gente que no va a negociar eso. ¿No? O sea, usted me va a quitar a mí para poner a uno de la Fuerza del Pueblo, o viceversa. Usted me va a quitar a mí para poner uno del PLD. Es ahora. Es ahora. Y después entonces, ver si existe una posibilidad para una alianza para la presidencia de la República o para el Congreso. Se torna muy compleja la situación y muy difícil, tanto para el PLD como para la Fuerza del Pueblo. Pero el PLD está en una situación mucho más crítica, porque cualquier error, cualquier equivocación en su estrategia política con miras al proceso electoral puede costarle al PLD convertirse en lo que hoy son el Partido Reformista y el PRD. Vamos a la pausa.